Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, hoy queremos darte las gracias, Señor, por nuestra vida y nuestra existencia. Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo la presencia y la guía del Espíritu Santo. Que sea tu Santo Espíritu quien nos revele la verdad acerca de ti, Padre Santo, y la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por nuestra vida. Te damos gracias por el amor de nuestra familia, por nuestra salud, por nuestro trabajo, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por estar pendiente de nuestras necesidades y por siempre tener los brazos abiertos para recibirnos, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te rogamos que derrames sobre nosotros tu gracia divina, Señor. Ven, Espíritu Santo, y toma control de nuestra casa. Toma control en esta noche de este momento. Y derrama sobre nuestro hogar todas las bendiciones que el Padre y que el Hijo quiere darnos. Ven, Espíritu Santo, y enciende el fuego de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nosotros. Ábrenos la mente, ábrenos el corazón y llénanos de la paz de Cristo. Ven, Espíritu Santo, toma control de nuestra vida. Si mi alma tiene sed de ti, Señor, ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nosotros. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a leer el capítulo número 10 del libro del Éxodo. Esto hace parte del curso del Comité Bíblico del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, que lo estamos haciendo de manera virtual por cuestiones de la pandemia. Pero allá en sus casas la idea es que ustedes lean la palabra de Dios todos los días, todos los días. Es responsabilidad del cristiano católico leer la palabra de Dios. La plaga de la langosta. El Señor le dijo a Moisés: ve a ver al faraón, pues yo he hecho que él y sus funcionarios se pongan tercos para mostrarles las grandes maravillas que yo puedo hacer, y para que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos la forma en que me burlé de los egipcios y las grandes maravillas que hice entre ellos. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si te sigues oponiendo a dejarlo ir, mañana haré que vengan langostas sobre tu país, las cuales cubrirán la tierra en tal cantidad que no se podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo, y se comerán también todos los árboles del campo. Llenarán tus palacios y las casas de tus funcionarios, y las casas de todos los egipcios.
será algo como nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde sus días hasta los nuestros. Al terminar de hablar, Moisés dio media vuelta y salió del palacio del faraón. Entonces los funcionarios del faraón dijeron: ¿hasta cuándo nos va a causar problemas este hombre? Deje su majestad que esa gente vaya a adorar a su Dios, el Señor. ¿Todavía no se da cuenta su majestad de que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar otra vez a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés contestó: tenemos que ir con nuestros niños y ancianos, hijos e hijas, y con nuestras ovejas y vacas, pues para nosotros es una fiesta, es una gran fiesta del Señor. Pero el faraón les dijo: claramente se ven sus malas intenciones. ¿Y ustedes creen que el Señor los va a acompañar y que voy a dejar que ustedes y sus niños se vayan? Pues no va a ser así. Vayan ustedes, los hombres adultos, a adorar al Señor, ya que eso es lo que quieren. Y el faraón ordenó que los echaran de su presencia. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre Egipto, para que vengan las langostas y acaben con todas las plagas, con todas las plantas del país, y con todo lo que quedó después del granizo. Moisés extendió su brazo sobre Egipto, y el Señor hizo venir un viento del este, que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Al día siguiente, el viento del este había traído langostas, las cuales invadieron todo el país. Nunca antes hubo, ni habrá después, tantas langostas como en aquel día, pues cubrieron la tierra en tal cantidad que no se podía ver el suelo. Y se comieron todas las plantas y toda la fruta que había quedado en los árboles después del granizo. No quedó nada verde en ningún lugar de Egipto, ni en el campo, ni en los árboles. El faraón mandó llamar inmediatamente a Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, pero les ruego que tan solo esta vez perdonen mi pecado, y que oren por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de mí esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor. Entonces el Señor cambió el rumbo del viento y lo convirtió en un fuerte viento del oeste, que se llevó las langostas y las echó en el Mar Rojo. No quedó en todo Egipto una sola langosta. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no dejara ir a los israelitas. La plaga de la oscuridad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo, para que en todo Egipto haya una oscuridad tan espesa que hasta se pueda tocar. Moisés levantó su brazo hacia el cielo, y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante 3 días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan a adorar a su Dios, y llévense también a sus hijos,
pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas. Pero Moisés contestó, al contrario, tú mismo nos vas a dar animales que vamos a sacrificar y quemar en honor del Señor nuestro Dios. Además, nuestro ganado irán con nosotros. Ni un solo animal debe quedarse, porque tenemos que escoger algunos de ellos para rendirle culto al Señor. Mientras no lleguemos allá, no sabremos qué vamos a necesitar para adorar al Señor. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no los dejara ir. Además, el faraón le dijo a Moisés, vete de aquí y cuídate bien de no venir otra vez a verme, porque el día que vuelvas a presentarte ante mí, morirás. Y Moisés contestó, bien dicho, no volveré a verte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, continuamos con el ciclo de las plagas de el juicio que le hace Dios al imperio egipcio, al pueblo de Egipto, por haber mantenido durante mucho tiempo como esclavos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Debemos recordar en primera instancia que la forma como Egipto e Israel se relacionaron al principio fue de amistad y de mutuo beneficio. Recordemos que fue un hebreo, uno de los hijos menores de Jacob, también conocido como Israel, hijo de Isaac que era hijo de Abraham, a quien Dios le había hecho la promesa de hacer de él una nación muy, muy, muy grande, que llegaron a salvarse los egipcios a través de José, el soñador. Y durante mucho tiempo, el pueblo egipcio y el pueblo de Israel convivieron bien. Pero a medida que iba creciendo y la promesa de Dios de multiplicar la descendencia de Israel se iba cumpliendo, los egipcios comenzaron a ver a los israelitas como una amenaza. Y para evitar que se sublevaran y los destruyeran, comenzaron a esclavizarlos, llegando a darles una vida bastante dura, difícil y cruel. Esto llevó durante mucho tiempo a que los israelitas le rogaran a Dios por una liberación. Y Dios, en el momento oportuno, según sus designios, escoge a Moisés, ¿sí? Lo llama en el monte Horeb y a través de la zarza ardiente lo envía a liberar al pueblo de Israel. Pero aquí hay un personaje que es muy importante recordar. ¿Por qué estoy haciendo este recorderis? Porque esto hay que entenderlo de manera global. El plan de Dios viene desde Abraham. Y para Dios, el pueblo de Israel es la manera como Él va a mostrarle a las naciones de la tierra cómo deben comportarse. A través del pueblo de Israel, Dios va a transmitir su ley universal, celestial, universal, a todos los pueblos de la tierra. Ha escogido a este pueblo, ha escogido a esta nación que ha estado alimentando en la esclavitud. Y ya es momento, según los designios de Dios, de que salgan, de que ya sean una nación poderosa. Y por eso les manda un Salvador. Pero Egipto tiene un rey, y este rey, a diferencia del faraón de la época de José,
que estaba lleno del Espíritu de Dios, que había sido guiado por el Espíritu de Dios para ver por medio de sus sueños el futuro, lo que iba a venir, y que fue muy bueno con José y con toda la descendencia de Israel. Este faraón tiene el orgullo bastante sublevado, y diría yo que este faraón tiene el espíritu de Satanás. En el trasfondo nosotros no solamente vemos un hombre mortal, común y corriente en la persona de Faraón. Estamos viendo el actuar de una entidad espiritual que creyó desde siempre que podía igualarse a Dios. Y aquí podemos ver cómo el corazón de Faraón está revelando el espíritu de Satanás, el espíritu rebelde, el espíritu que no quiere reconocer quién es quién. ¿Sí? Dios, el Señor del pueblo de Israel, es el creador del universo. Y este faraón es simplemente un rey, pero que desde pequeño, desde niño, le han enseñado que él es un Dios, que él es la representación del Horus, que él es Osiris, que él controla el orden cósmico. ¿Sí? Y que cada una de las realidades de la naturaleza tiene un Dios diferente. Y a través de estas plagas, nosotros vamos viendo cómo Dios va poniendo en ridículo a cada dios egipcio o a cada demonio que hay detrás de esos dioses. Porque cada dios egipcio tiene un demonio asociado. En esta parte nosotros vemos que estamos llegando a la octava plaga. La octava plaga, como veníamos diciendo, los ciclos de 3. Vamos a ver 3 ciclos de 3 plagas. Las 2 primeras plagas de cada ciclo, Dios le dice a Moisés que vaya y le notifique al faraón la misma solicitud de siempre. Libera a mi pueblo y deja que él vaya a adorarme al monte Horeb. Todo mi pueblo y todo lo que representa a mi pueblo, todo lo que es de mi pueblo debe salir. Dios aquí no está aceptando negociaciones ni regalos de nadie. Ya dio una orden y todo lo que sale de la boca de Dios debe cumplirse. Y Dios le ha dado una orden a Moisés. Todo el pueblo de Israel debe salir a adorarme al monte Horeb. Tú los vas a traer, es lo que le dijo en capítulo 3. Y nadie se va a interponer. Pero ¿qué pasa? Que Dios tiene varios planes. El primer plan, o la primera intención de por qué Dios no acabó al faraón y a Egipto de una sola vez, sino que ha mandado estos ciclos de plagas, es para demostrarle al faraón quién es él. Que él está por encima de todos los dioses egipcios. ¿Sí? Y que él puede controlar la naturaleza porque él es el creador de la naturaleza. ¿Sí? Y ahí vemos cómo la plaga número 8 es la plaga de las langostas. Las langostas siempre han sido, digamos que asociadas a juicio. Las langostas siempre representan cuando Dios está juzgando. Y aquí ya Dios está llegando a su límite. Ya está a punto de decir no hay retorno. Y es ahí cuando le dice a Moisés que le diga a Faraón que hasta cuándo va a dejar de negarse a humillarse ante Dios. ¿Hasta cuándo? Y Dios le dice a Moisés las otras intenciones. La primera es porque para mostrarle al faraón, a sus funcionarios y a todos los egipcios quién es él. La segunda
es para darle un recordatorio al pueblo de Israel, no solamente a la generación de Moisés, sino a todas las generaciones del pueblo de Israel, quién es Él y qué fue capaz de hacer Dios para liberarlos. Por eso le dice, y para que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos la forma en que me burlé de los egipcios y las grandes maravillas que hice entre ellos. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Y así lo hizo Moisés. Le fue a decir al faraón que hasta cuándo se iba a negarse a humillar a Dios y liberar al pueblo. Y si no lo hacía, entonces Dios le iba a mandar mañana mismo una plaga de langostas, que iba a llenar a todo el pueblo egipcio, que iba a llenar el palacio del faraón, que iba a llenar las casas de sus funcionarios, que iba a estar todo el pueblo. Iba a haber tanta langosta que no se iba a poder ver el suelo, y que las langostas iban a terminar de destruir Egipto. Ya Egipto estaba devastada con las plagas anteriores, las 7 plagas anteriores. Ya habían devastado Egipto. El granizo había dejado a Egipto casi destruida. Pero el orgullo, la soberbia, la prepotencia del faraón estaba por encima del sufrimiento y del bienestar de su pueblo. Y así lo podemos ver en los gobernantes que tenemos hoy en día, que vemos gobernantes tan soberbios, prepotentes, que ven que el país se está volviendo pedazos, pero para ellos no ha pasado nada. Para ellos, mientras que ellos estén bien, no van a hacer nada. Entonces fíjense cómo la historia se repite. Y lo que nos dice la palabra de Dios acerca de los malos gobernantes, no solamente pasa hoy en día, sino también en el pasado. El faraón no estaba pensando en su pueblo. El faraón no estaba pensando en lo mejor para Egipto, que era su papel. No, estaba lleno del espíritu de soberbia, lleno del espíritu de prepotencia, y quería igualarse a Dios. Por eso digo que tenía el espíritu de Satanás. Recordemos que Satanás decía en su corazón que él sería igual a las estrellas, que él iba a estar por encima de las estrellas, que iba a subir al monte norte y que iba a igualarse al Altísimo. Una criatura creada. ¿Sí? Miren cómo una criatura creada también piensa que puede igualarse al Creador, al Señor, al Dios de los hebreos. Y entonces, ¿qué pasó? Al terminar de hablar, Moisés dio media vuelta y salió del palacio del faraón. Entonces los funcionarios del faraón le dijeron, ellos estaban tercos, pero es que ellos ya estaban viendo la situación difícil. Ellos estaban viendo que Moisés se estaba convirtiendo en el arruinador del pueblo de Egipto. Pero ¿era Moisés realmente quien estaba arruinando Egipto? ¿O era el propio faraón con su actitud y su negativa a humillarse al Dios de los hebreos, que estaba demostrando que estaba por encima de cualquier dios egipcio? Por eso es que ellos le dicen, ¿hasta cuándo nos va a causar problemas este hombre? Deje su majestad que esa gente se vaya a adorar a su Dios, el Señor. ¿Todavía no se da cuenta su majestad de que Egipto está arruinado? Ellos ya se dieron cuenta que la única solución que había era de que el faraón diera la orden y dejara que los israelitas se fueran. Ya el faraón no tenía justificación, ni herramientas, ni armas para enfrentarse a un Dios todopoderoso. La solución en ese momento era dejarlos ir, pero el orgullo, la soberbia y la prepotencia te endurecen el corazón a tal grado de que te vuelven irracional y comienzas a hacer cosas que no tienen sentido común. Entonces el faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo que fueran a adorar a Dios.
pero quería saber quiénes iban a ir, quiénes tenían que ir. Y Moisés le dijo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Sí? Todo el mundo. Nosotros los adultos, las mujeres, los niños, los ancianos, las ovejas, las vacas, todo lo que pertenezca a Israel debe ir al monte Horeb. Pero el faraón entonces enseguida su intención era secuestrar a los niños para que ellos se vieran en la obligación de devolverse. Pero es que Dios no estaba pidiendo un favor, Dios estaba ordenando. Y la orden de Dios era: saca a mi pueblo de la esclavitud y tráemelo a Horeb para que me adore, porque ese pueblo es mío. Y todo lo que está marcado como Israel me lo traes. El faraón, en su soberbia, prepotencia e ignorancia, intenta negociar con Dios a través de Moisés y le dice que vayan los adultos, pero que los niños se quedan. Moisés no acepta. Y es ahí cuando el faraón lo echa y Dios le dice a Moisés: extiende el brazo sobre Egipto para que vengan las langostas. Y de un viento del este, o sea, del oriente, de Asia, recoge a todas las langostas que existían y se las mandan a través del desierto. Pasan la península arábiga, pasan la parte del Mar Rojo y se las deposita ahí a la cuenca del Nilo. Y ahí comienza la hecatombe, ¿verdad? Y esas langostas se comen todo lo verde que había quedado, la hierba y los árboles, todo. O sea, hay una destrucción total en Egipto. Ahí hay un dios egipcio que está siendo vencido. El dios de la protección, creo que es Set. El dios Set. El dios Set es vencido. Es vencido Imhotep, es vencido la diosa Rana. Son vencidos bastantes dioses en la mitología y en la religión egipcia. Van cayendo esos demonios uno tras otro. Entonces es ahí cuando el faraón se ve lleno de langosta, que manda llamar nuevamente a Moisés y supuestamente pide perdón, pero es un perdón hipócrita, es un perdón de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los labios intentaban acercarse a Dios de faraón, pero el corazón lo tenía poseído Satanás. Satanás tenía poder absoluto sobre el corazón de faraón. Por eso, la palabra de Dios dice que el Señor hizo que faraón se endureciera. ¿Cómo hizo Dios? Dejó que él siguiera el camino del mal. No intervino. Lo dejó a su suerte. Dejó que Satanás gobernara el corazón del faraón y se opusiera, porque Satanás quería destruir al pueblo de Israel. Satanás sabía que la simiente de la cual había sido amenazado en el capítulo 3 del Génesis, que de la simiente de la mujer de Eva iba a surgir una simiente que le iba a pisar la cabeza y lo iba a destruir. Él iba llevando la cuenta y sabía que dentro de ese pueblo de Dios que estaba esclavizado, debía salir el Mesías Redentor. Y por eso quería destruir al pueblo de Israel. Pero Dios no lo iba a permitir. Entonces, cuando el faraón confiesa ese pecado de labios, ¿verdad? Le pide a Moisés que ore por él al Señor su Dios para que aleje la plaga mortal de las langostas. Recordemos que las langostas representan juicio de Dios en la Biblia. Moisés salió del palacio y oró al Señor. Y entonces el Señor cambió el rumbo del viento. Como Dios tiene poder absoluto sobre todo lo creado. Todo lo físico, material, lo ha creado Dios. Recordemos que Él en el principio creó
el tiempo, el espacio y la materia. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis. Crea el tiempo, el espacio y la materia. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió el viento, y ya no era el viento que venía de Asia, sino ahora el viento que venía de la parte de América, de Europa, del Mediterráneo, del Atlántico Norte. Hace que las langostas se vayan y se ahoguen en el Mar Rojo, y no queda ni una sola langosta. Fíjense cómo Dios tiene poder absoluto sobre toda la naturaleza. Pero entonces el faraón vuelve a sentir que se ha burlado de Dios y que Dios hace todo lo que él le pide, supuestamente. Pero lo que él no sabe es que le faltaba una plaga. Y esa plaga tiene que ver con el dios más grande de los egipcios. El dios más grande para los egipcios era Ra, o sea, el sol. Los egipcios no salían de noche sin los gatos, porque ellos le tenían miedo a la noche. Porque decían que en la noche los demonios los atacaban. Por eso ellos todo lo hacían de día. Y su deidad más importante era Ra, el dios del sol, que navegaba por el cielo en una barca, ¿sí?, defendiendo a Egipto de Apophis, creo que se llama la serpiente, Apophis, que representa el caos, que representa la oscuridad. Fíjense cómo Dios escoge las plagas muy bien y a quién se las está mandando. Entonces viene la novena y última plaga del ciclo del juicio del pueblo egipcio. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo, donde estaba Ra, para que en todo Egipto haya una oscuridad tan espesa que hasta se pueda tocar. Aquí el Dios de Israel destruye por 3 días el poder de Ra, controla a Ra, desaparece a Ra. Pero vamos a ver que el verdadero Ra, no solamente de los egipcios, sino de todas las naciones de la tierra, es el Dios de los hebreos. Él es nuestro sol, Él es nuestra luz. Sin Él, nosotros estamos en la oscuridad absoluta. Recordemos lo que hablábamos en el capítulo anterior. La oscuridad es la ausencia de luz, así como la maldad es la ausencia del amor de Dios. Aquí podemos ver cómo en la plaga de la oscuridad Dios ataca directamente a la deidad más poderosa y más venerada de los egipcios, Ra. Y es ahí cuando también se aparta de ellos, porque Él es la luz, porque Él es el resplandor. Todos nosotros recibimos todos los días el resplandor de Dios. Aunque no lo agradezcamos, aunque nosotros digamos: no, Dios no existe porque no lo veo. Tú existes, vives, respiras, actúas y haces lo que haces porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo permite. Porque el Ruhá, o sea, el espíritu de nosotros, le pertenece a Él, hace parte de la esencia de Él. Eso se lo debemos a Él. Entonces Dios se aparta de los egipcios y crea un vacío, una oscuridad tan espesa que durante 3 días ellos no podían verse el uno al otro. Porque recordemos que este órgano, este sentido, ¿sí?, es el sentido de la luz, es el sentido del cómo el cerebro humano reconoce la realidad a través de la luz. Y si no hay luz, no hay vista. Y si no hay Dios, no podemos ver realmente cómo es la vida y el mundo. Entonces,
durante 3 días. Eso es importante, los 3 días. ¿Por qué 3 días? ¿Cuántos días duró Cristo en la tumba, en el Seol? 3 días. 3 días estuvo Cristo en el Seol, en la oscuridad absoluta, pagando por nuestros pecados. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. O sea, en el pueblo de Israel no estaba, estaba el Espíritu Santo, estaba el Espíritu de Dios. Entonces, el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo: vayan y adoren al Señor y llévense también a sus hijos, pero dejen aquí las ovejas. Y Moisés le dijo: no, Señor, Dios es claro, Dios no está negociando contigo. Dios te está dando una orden. Y es, Israel va a todo. Y es ahí cuando dice: además nuestro ganado irán con nosotros, ni un solo animal debe quedarse. Moisés no está negociando con Faraón, no le está pidiendo permiso, no le está pidiendo un favor, le está informando. ¿Sí? Y es ahí cuando ya el Faraón entra en el punto sin retorno y ya ha sido completamente juzgado, ya se le ha hecho el debido proceso y ya ha sido pesado, medido y hallado culpable. Entonces el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no lo dejara ir. Además el faraón le dijo a Moisés, y para remate amenaza a Moisés, fíjense: vete de aquí y cuídate bien de no venir otra vez a verme, porque el día que vuelvas a presentarte ante mí morirás. Bien, listo, sentencia cerrada, el castigo preparado. Moisés le dijo: bien dicho, bacano, chévere, no volveré a verte. Y es así como nosotros vemos como un hombre mortal se convierte en un adversario de Dios, queriendo ser mejor y queriendo estar por encima de Dios, pero eso no es posible. Aquí podemos ver la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la forma como Dios se contiene a sí mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver unos textos auxiliares. Vámonos al libro de Sabidurías, Oscuridad para Egipto. Vámonos al libro de Sabiduría, capítulo 17, versículos del 1 al 20, la oscuridad para Egipto. Dice: tus juicios son grandiosos e inexplicables. Por eso la gente que no aprende se equivoca. El faraón no aprendió y se equivocó. Llevó a la ruina a su propio imperio. Los malvados pensaron que podían oprimir al pueblo consagrado a ti. Pero fueron ellos los que, aprisionados por la oscuridad y cautivos de una noche interminable, duró 3 días, tuvieron que quedarse encerrados en sus casas. Claro, no podían moverse, sin gozar de la luz que tú, en tu providencia, siempre das. Lo que yo les decía anteriormente. La luz es de Dios. La luz pertenece a Dios. Eres la luz perpetua. Pensaron que los pecados que cometían en secreto quedarían ocultos. Sí, los abusos que cometían contra los israelitas, como ellos eran el imperio más poderoso, pensaron que nadie los iba a castigar. Bajo el oscuro manto del olvido, pero en realidad tuvieron que huir en todas direcciones, terriblemente asustados por apariciones que los llenaban de terror. De hecho, ni siquiera escondiéndose en sus casas pudieron librarse de ese miedo. Por todas partes oían ruidos que los aterraban y se les aparecían figuras espantosas de aspecto horrible. El fuego no tenía fuerza suficiente para darles luz. Dios le había dado la orden a la luz completamente que no funcionara. Ni el resplandor brillante de los astros lograba iluminar aquella horrible noche. Para ellos brillaba solamente un fuego que los espantaba y que ardía por sí solo. Y era tal el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible. Los trucos de la magia fracasaron, y la ciencia de que presumían quedó en ridículo.
pues los que prometían librar de temores y de angustias a los hombres enfermos, estaban a su vez enfermos de un miedo ridículo. Y aunque no hubiera nada terrible que los asustara, los pasos de los animales y el silbido de las serpientes los llenaban de pavor. Se morían de miedo y ni siquiera se atrevían a mirar el aire, del que es imposible escapar. Como uno escapa del aire. Ciertamente la maldad es cobarde, pues tiene en sí misma un testigo que los condena. Acosada por la conciencia, siempre imagina lo peor, la maldad. El miedo, en realidad, no es otra cosa que no querer servirse de la ayuda de la razón. Claro, la razón era: Faraón, deje salir a ese pueblo. Están siendo maldecidos por retenerlos, pues suéltalos. Si tú tienes una relación que no te funciona, suéltala. Si tú tienes un trabajo que te está perjudicando, suéltalo. Si tú tienes un vicio que te está destruyendo la vida, pídele el favor a Cristo que te libere las cadenas y déjalo. Mientras menores son los recursos interiores, peor parece la causa desconocida del tormento. Los egipcios, en medio de aquella oscuridad, que en realidad no tenía ningún poder, pues venía de las profundidades del reino impotente de la muerte, aunque dormían como de costumbre, se veían perseguidos por horribles fantasmas, o se sentían paralizados y sin fuerzas, a causa del terror que, de repente y sin que lo esperaran, los había invadido. Así, todos por igual, donde estuvieran, caían como presos en una cárcel sin rejas. Lo mismo agricultores que pastores, o los que trabajaban en los campos solitarios. Todos, de improviso, sufrían este castigo, sin poder escapar. Pues la oscuridad los tenía presos a todos por igual. El silbido del viento, el melodioso canto de los pájaros en las ramas de los árboles, el rumor acompasado del agua que corría con fuerza, el ruido seco de las piedras al caer, la invisible carrera de los animales que brincaban, el rugido de las fieras salvajes o el eco en las cavernas de los montes los paralizaban de terror. Imagínense. El resto del mundo, iluminado por una luz resplandeciente, se entregaba libremente a sus tareas. Solo sobre los egipcios se extendía una pesada noche, imagen de la oscuridad en que iban a caer. Todavía faltaba lo peor. Pero ellos eran para sí mismos más insoportables que la oscuridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero ahora veamos el contraste. Lo que era oscuridad para Egipto era la luz para Israel. Capítulo del mismo Sabidurías 18, capítulos del 1 al 4. Para tu pueblo santo, en cambio, brillaba una luz intensa, la luz del Espíritu Santo. Los egipcios, al oírlos hablar, aunque sin poder verlos, envidiaban su felicidad por no sufrir como ellos. Les agradecían que, a pesar de los malos tratos recibidos, no hubieran tomado venganza contra ellos. Y les pedían perdón por haberlos tratado como enemigos. A tu pueblo, en vez de tinieblas, le diste una columna de fuego. Bendito sea Dios. Como un sol que no hacía daño, para que lo guiara en su desconocido viaje, en su gloriosa expedición. Los egipcios merecieron quedarse sin luz, esclavos de la oscuridad, así como ellos colocaron esclavo a los israelitas. Por haber tenido preso a tus hijos, que tenían la misión de transmitir al mundo la luz inagotable de tu ley. Palabra de Dios. Te alabamos. Ahí vemos todo. ¿Sí? Unos querían destruir al pueblo que había sido escogido para darle a conocer la luz de la ley del amor de Dios. El amor de Dios.
Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ya, ahí cumples la ley. Esa es la ley de Dios. La que Dios quiso colocarle en el corazón a los israelitas, pero que no quisieron y que después eligió a la Iglesia Católica con el fin de que a través del Espíritu Santo se escribiera en nuestros corazones esa ley del amor. Listo. Ahora veamos las reacciones del corazón lleno de oscuridad. Vámonos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo y su reino quedó en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, pero ni aun así dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas dijeron cosas ofensivas contra el Dios del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El corazón oscuro, el corazón lleno de Satanás, el corazón endurecido, ante el juicio, ¿verdad?, de Dios, lo que hace es que lo maldice, lo que hace es que lo odia más, lo que hace es que se rebeldiza. Sin embargo, vamos a ver un corazón lleno de la luz de Dios. Vamos a verlo. Cuando la luz de Dios está en un corazón humano, veamos qué pasa. Salmo 91. Vamos a ver cómo o qué sucede con una persona con el corazón lleno de la luz de Dios. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Aquí con este salmo estamos cerrando las 9 plagas de Egipto. Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. ¿Recuerdan la tierra de Gosén? Cómo a la tierra de Gosén no llegaron las plagas. Cómo los israelitas no fueron maldecidos. Y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos. Los egipcios no salían de noche, recuerdan, porque le tenían miedo a la oscuridad. Y fíjense, cuando uno está lleno del poder de Dios, Dios nos protege del miedo y de los peligros de la noche. Ni a flechas lanzadas de día, ni a plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen en pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha. Y así pasó con estas plagas. Pero a ti nada te pasará. ¿Crees esto? ¿Crees esto tú allá en tu casa? ¿Que Dios tiene el poder de librarte del mal? Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Los israelitas estaban viendo el sufrimiento de los egipcios. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Palabra de Dios, esto es poder. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Esto es lo que nos dice Dios. Esta es la palabra expresa de Dios. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Esto es cuando un corazón está lleno de la luz de Dios. Puede ver a Dios, puede conocerlo, puede amarlo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra.
Esto no es solamente un instructivo para saber cómo vivir. Esto es una biografía. Esto es un retrato del Creador. Si tú lo lees, vas a conocer a Dios. Para la gloria de Dios. Vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, te damos gracias por esta noche maravillosa, Señor. Gracias por la luz del Espíritu Santo que derrama sobre nosotros todos los días. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia, tu bondad y misericordia sobre nuestro hogar. Que envíes a tus ángeles a cuidarnos. Que coloques un ángel en cada punto cardinal de nuestra casa. Y que ellos siempre estén acompañándonos a donde vayamos. Ven, Espíritu Santo, y haz morada en nuestra casa. Domínala y saca de nuestra vida cualquier mal. A ti, Virgen Santa, te damos gracias por permitirnos conocer a Cristo en carne. Te pedimos tu intercesión amorosa por cada uno de nosotros, pecadores, por la vida de cada uno de nosotros y de los enfermos, Madre. Ruega por Colombia, por los enfermos y porque esta pandemia sea detenida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.